Asuntos de la libertad personal. Si es tu voluntad perjudicar tu organismo con alcohol y otras drogas igual de nefastas, la decisión es tuya y de nadie más. Si no te importa dañar tu espíritu y tornarte cada vez más ignorante y colaboracionista del poder, puedes entregarle horas de tu propia existencia a la televisión comercial. Fidelidad a principios y convicciones, o claudicación y enajenación de tu propia conciencia, es tu decisión personal. Y así tantas disyuntivas que dependen directamente de tu libertad en cuanto ente racional, como por ejemplo, lo que atañe a las prácticas religiosas. Todo esto entra en el margen de tu libertad personal. Libertad tiene muchísimas vertientes, pero hablo únicamente de la libertad para hacer esto o dejar de hacerlo. Pero en cuanto miembro de la comunidad, ¿cómo pudieses situarte al margen de la política, de la politiquería nacional? Así ocurra que votes, te abstengas de votar o dejes tu voto en blanco, el ejercicio político y los tejemanejes politiqueros tarde o temprano te van a afectar. Para bien o mal, te afectaron a lo largo de 70 años del predominio del partido único, el partido de Estado. Te afectan hoy mismo, durante la infausta década que va de Vicente Fox a las beatas del Verbo encarnado. A lo largo de la presente decena trágica, una nueva modalidad maniobrera pone en práctica la partidocracia de manera pública, que antes se llevaba a cabo a lo solapado. Y esta práctica es la coalición, la alianza y los candidatos comunes de partidos ideológicamente rivales, que en el fondo todo viene siendo lo mismo. Son rivales nada más en apariencia. Calificar de buenas tales maniobras, tacharlas de pragmatismo utilitarista, de malas, de nefastas, por el hecho fehaciente de que así, por cuestiones prácticas, utilitarias, arrasan con los ideales, con las ideologías asentadas en los documentos fundacionales del partido que le dan razón, esos ideales que le dan razón de existencia, traicionarlos en una coalición, en un candidato común, en una alianza de esas. ¿Para quién? ¿Para quiénes son buenas tales maniobras? ¿En qué manera pueden señalarse de intrascendentes o peor aún, de perjudiciales? La respuesta, mis valedores, se resuelve con la siguiente consideración. Esas maniobras de una partidocracia que se ubica no en el ámbito de las masas sociales, sino de la superestructura donde se ubica el sistema de poder, pudiesen beneficiar a unas masas sociales de las que tales partidos políticos no son aliados y que tienen como táctica prometerles, formularles compromisos y halagarlas a esas clases sociales para poder medrar con ellas, y con su esperanza irracional, ustedes hoy día, aquí y ahora, se benefician,
se han beneficiado con esas alianzas, coaliciones y candidaturas comunes? ¿Qué me contestan? Exprésenlo más bien al 55 36 89 89. Atenderán sus mensajes Jenny Holguín, como siempre, y Ana Olivia Benítez Jiménez, que se encarga también en esta ocasión de la grabación de nuestro programa domingo 6 del domingo 6 de febrero del 2011. Coaliciones, alianzas, candidatos comunes. Aquí, noticias y reflexiones de analistas diversos. Primero, López de la Torre. Oigan este ángulo interesante de lo que son las coaliciones. Muertas las ideologías y cancelados los modos diferentes de resolver la cosa pública, el oneroso mosaico de partidos políticos no representa al conjunto de la sociedad ni a los estratos más amplios. Tampoco le dan esperanzas a los inconformes de verse representados en el futuro, de votar y ser votados con reglas transparentes y equitativas. El pragmatismo extremo que iguala a las élites incrustadas en los partidos políticos atenta contra las reglas que rigen el entendimiento entre desiguales, atropella el pensamiento plural de una sociedad compleja y contradictoria. El fracaso de la democracia traerá en sus alforjas mayores desencuentros, más pobreza y descomposición, más inseguridad y miedo. Los tramposos se regodean en el lodazal y los incautos codiciosos les aplauden y someten a sus designios, se someten a sus designios. Y una pregunta, ¿estamos a tiempo de corregir? Ahora, esto es extenso, lo voy a contar en lugar de leerlo. Miren ustedes, el 1 de diciembre del 2006 era prácticamente imposible que el actual inquilino de Los Pinos pudiera enjaretarse la banda tricolor. Era imposible prácticamente. Había entrado por la puerta de atrás y no había condiciones. No podía entrar, no podía situarse donde tomar posesión de su cargo, jurar respetar y hacer respetar la ley, tomar la banda presidencial y erigirse como el nuevo mandatario, entre comillas, de este país. Un partido político le propició, lo auxilió y le propició que lograra entrar y colocarse en la parte del recinto correspondiente, y en 3 minutos escasos, entre la gritería de los diputados y senadores, prácticamente de todos, menos algunos del PAN, tomar posesión de su cargo como nuevo inquilino de Los Pinos. ¿Quién lo propició? El PRI. El PRI, pudiéramos decir exagerando, lo hizo el presidente del país. El PRI hizo al actual presidente del país porque propició
que tuviera ese cargo. Al principio del gobierno de Los Pinos, la asesoría constante fue la de Manlio Fabio Beltrones y algunos otros priistas que tuvieron acceso a Los Pinos. El mandato, el poder presidencial descansaba en el PRI, en la cúpula priista. Ahora, 4 años después, ustedes recuerdan hace 4 o 6 años que echó pestes el presidente contra el PRI y a los mexicanos les advertía: cuidado con la regresión hacia lo que es autoritarismo y a lo que es corrupción, a lo que fue autoritarismo y corrupción. Esto nada más para que ustedes, que son testigos y actores de la propia historia, no creo que se les haya olvidado lo que ocurrió hace 4 años, esto para que ustedes se den cuenta de que a escala de política en México la axiología no sirve. Los valores están aparte. Los valores no tienen ninguna significación en México. La ingratitud, la traición son moneda de cambio. ¿A qué dice aquí? Pero en el correr de su gobierno y la posibilidad alcanzable de que en el 2012 el PRI regresara a Los Pinos en la persona de Enrique Peña Nieto, aquel reconocimiento no solo fue menguando, sino cambiando, hasta llegar al punto de que el PRI se ha convertido en el enemigo a vencer en el enemigo a vencer por el PAN gobierno y el PRD-PT convergencia. Estos no traicionaron en nada al presidente actual, pero sí el PAN gobierno, en su mejor aliado electoral para vencerlo, por encima de aquel voto inicial priista y de aquellas afrentas imperdonables, pero por lo visto superadas, del PRD, que todavía hoy le nombran espurio e impostor. Ahora, en este vuelco, el PAN y a Felipe Calderón parecen haber elegido a su enemigo electoral, el PRI, y a su aliado, el PRD, con el PT y Convergencia. Ahora, aliado del presidente, es el que le llama espurio. Y tanto tiempo se valió y fue valido por el PRI, y ahora es el enemigo a vencer, pero no únicamente, pues como en todo sistema político, sino que además se han añadido las injurias. El pasado fue corrupto, el pasado fue autoritario, el pasado fue autocrático, y los mexicanos no deben regresar a eso. Oiga, si fue el PRI el que le propició que llegara usted allá arriba y el que lo aconsejó, porque usted no había tenido la experiencia ni siquiera de una presidencia municipal. Alianzas PAN y PRD ponen a expriistas en gobiernos. He estado viendo, conozco algo de teoría política y he estado viendo esta realidad objetiva y créanme, me da asco. Y lo estoy viendo no porque crea yo ni me importe la política de corto plazo, sino porque tengo que advertir a sus buenas mercedes de lo que está ocurriendo en lo inmediato, y con una única advertencia, con una conclusión: lo que no hagamos nosotros, nadie lo va a hacer por nos. Nadie. Pero con técnica, táctica y estrategia adecuada.
no con voluntarismos, no con espontaneísmos. Leo, en las alianzas que el PRD y PAN han conformado, 1999, 2000, 2002 y 2010, y en donde han obtenido triunfos, el principal abastecedor del candidato ha sido el PRI. De las 6 gubernaturas que han ganado, 4 abanderados provienen del PRI. Solo 2 fueron originarios de los partidos postulantes, Patricio Patrón, allá en Yucatán, y Gabino Cue, en Oaxaca. Todos los demás son priistas. Algunos como Maloba o como Ángel Aguirre, a los 3-4 días, 3-4 días antes todavía andaban con la camiseta tricolor. ¡Qué poca dignidad, qué poca vergüenza! Esa es la política, la politiquería de nuestro país. Pero cada 6 años duele ver a las masas populares repitiendo: creo que ahora sí, creo que con este sí. No, ahora tengo esperanzas de que ya sea nuestra hora. Miren, seguir delegando en esos nos va a seguir teniendo no únicamente en un nivel de pobreza, de pobreza creciente cada vez más, de pobreza creciente. Pero ¿cómo podemos todavía esperar de ellos y delegar en ellos? Yo creo que ni un animal irracional, aún un perrito, pregúntenle a Pablo, un perrito con esas reacciones de Pablo, cuando toca un botón y le da una descarga eléctrica, 2, 3, 4 veces no lo vuelve a hacer, toca otro botón y le da agua y le da alimento y ya sabe cómo hacerlo y toca ese botón para tener el agrado del agua y del alimento. Los reflejos famosos del animalito con Pablo, pero nosotros no. Delega y delega y delega una y otra vez. El próximo creo que va a ser bueno. Pues, ¿cómo no? Va a ser Peña Nieto, va a ser Ebrard, va a ser López Obrador, va a ser Dios, Cordero, va a ser Lujambio, no, va a ser Josefina Vázquez Mota. Yo creo que con esta sí o con este sí, ni los animalitos de Pablo, caramba. ¿Cómo se puede seguir instalados en esa esperanza irracional? En la misma esperanza irracional que dice: ahora sí, con el Chicharito en el tricolor le vamos a ganar a muchos. Caramba. De veras que seré yo orgullosamente mexicano. Ustedes, quienes me están oyendo, a lo mejor piensan como yo, pero ustedes y yo somos como 15, 18 gentes, y todos los demás, todas las demás gentes. Y si dicen que no te da pena que pocos te oigan, pocos crean en ti, pocos consideren que tus propuestas son buenas, ese es problema de ustedes. Ustedes, los que van hasta el número de miles a atascar el Auditorio Nacional para oír a unos extranjeros que hablan en idioma extranjero, idioma que ustedes no conocen. Pero qué bonito, vamos allá. No, sí lo conocemos, es Juanga el que se presenta. Vamos a ver y oír a Juanga. Bien, dice mi padre. No, mi hijo, no me admiro de
del político, no me admiro del cantante que viene hablando en inglés y al que van a ver miles y miles, no me admiro de ellos, me admiro de los aturdidos. A estas alturas, no sé si por cuestión del Oscar, del Bowl, del sabe qué, madres, ya está la gente enfervorizada de nueva cuenta. ¿De qué pasta estamos hechos los humanos, y en este caso los mexicanos? ¿De qué pasta? Delegar y delegar y delegar. Recuerden, les he dicho, contradígame a alguien, el 39 constitucional dice, esta casa común, esta casa de todos, pertenece a los mexicanos, 112 millones y medio, pertenece a ellos. La soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, el cual puede en todo momento darse la clase de cambios que considere oportunos, benéficos para ese mismo pueblo. Son los dueños de la soberanía del país. Pero ellos, allí habla el 40 y el 41 hablan, ellos para que manejen los asuntos de la casa en calidad de servidores, en calidad de mandatarios, o sea, el que recibe el mandato, mandatario, el que recibe el mandato de los patrones. Una compañera doméstica es mandataria y la patrona es la mandante. Bueno, tenemos que contratar servicio que cubra 3 poderes: el ejecutivo, que solamente recae en una sola persona, el legislativo y el judicial. El legislativo, 2 cámaras, mal llamadas alta y baja, senadores y diputados, y el judicial desde la Suprema Corte de Justicia hasta el Ministerio Público. Esos son los servidores, les pagamos sueldo y muy buenos sueldos. Que sean como son. ¿De quién es la culpa? ¿De quién? ¿De ellos? No me eche inglés. Ellos solo son servidores, contratados por nosotros. ¿Cómo los contratamos? Por medio del voto. A eso le llaman democracia. Es una mínima parte de la democracia, pero le llaman democracia a eso. Bueno, por medio del voto, de la papeleta cruzada, escogemos a nuestros servidores. Se llaman servidores públicos, los que van a servir en nuestra casa común, y nosotros les vamos a pagar su salario. Salen como salen. Piensen en Vicente Fox, piensen en las hechuras del actual. Si nosotros hemos delegado en ellos, tenemos la obligación de reaccionar y decir, no, yo voy a asumir mi papel de dueño de la casa común. Yo voy a hacer el cambio, yo. Ellos no son más que mis servidores. Todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en esta casa común es responsabilidad de los soberanos, a los cuales les garantiza soberanía el 39 constitucional. Entonces, yo no me intereso por la política de corto plazo en cuanto a un posible cambio en la situación del país. Cambio sí, pero para empeorar lo que ocurre con las masas populares. Ahora ya son 50 millones de pobres, con 30
billonarios como Carlos Slim. Uno de los países más injustos, más desiguales. ¿Qué es lo que los servidores le han dado a los patrones, a los dueños de la casa común? ¿Qué derechos les han dado? El del reniego, el de la mega marchita y el de la exigencia. Miren, esto lo guardaba para el final, pero oigan lo que es la buena voluntad, repito, el espontaneísmo, el reniego, la falta absoluta de teoría política. Y eso lo pueden advertir cuando oigan a la señora Wallace o a ese Martí o a ese señor Eduardo Gallo. Mucha buena voluntad y temple y valor civil, pero caramba, nada de teoría política. Oigan por qué nos vencen con mi propuesta antes. Nosotros, organizados, no en muchedumbres, no en multitudes, en comités autogestionarios, todos articulados con todos. Eso es lo que ocurre en nuestro organismo. Una celulita está articulada con otra, con otra, con otra, y eso es en síntesis el organismo humano. Si eso hacemos, aflora el poder popular y nos damos un gobierno al que vamos a obedecer como sus mandantes. ¿Por medio de qué somos mandantes? Por medio de una Carta Magna a nuestra medida, no la del 17, creo que hace 93 años de que se formuló, de que se redactó, creo que son 93 años, échenle cuentas, 1917, no a esa medida del presidencialismo, sino a nuestra medida. Bueno, la orfandad en que estamos y por lo que nos vencen. Llegó este mensaje a mi computadora en la internet. Déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 signos de admiración al final y ninguno antes. 7 signos de admiración al final, antes ninguno. Hola amigos, si están de acuerdo, reenvíenlo por favor, gracias. Yo propongo que se exija la revocación de mandato presidencial y de todos los diputados que no cumplan con sus promesas de campaña. Antes de seguir leyendo esto, no parece que están escuchando a Martí. ¿Cómo se llama Martí? Alejandro o Fernando. Creo que Alejandro, el muerto, fue el hijo no de sangre, pero su hijo. De todas maneras es su hijo. Bueno, miren, si no pueden, renuncien. Algo más candoroso que eso. Más candoroso. Si no pueden, renuncien. Eso es no tener conciencia de enemigo histórico. Y lo peor, de un mega rico, acababa de vender su negocio Martí, Deportes Martí. ¿Para qué les digo los millones de dólares en los que lo vendió? Bueno, es parte de la superestructura y habla como cualquier hijo de vecino al que le abruma la pobreza, una canasta básica ya inaccesible. Pero lo que habla, lo que dice, si no pueden, renunciar. El otro, no me acuerdo de su nombre, que dijo hasta una altisonancia, lo que no tienen es madre. ¡Ay, qué bonito! No, pues con eso ya cambiamos. Bueno, yo propongo que se exija renegar, exigir y megamarchitas.
yo propongo que se exija la revocación de mandato presidencial y de todos los diputados que no cumplan con sus promesas de campaña, sean del partido que sean, para que antes de prometer las perlas de la naturaleza durante sus campañas, analicen bien lo que proponen, para que después no se olviden de las mismas y no los volvamos a ver con sus caritas sonrientes en los espectaculares y en todos los carteles que cuelgan en los postes y en todas partes donde los pueden colgar. Reenvíalo por favor si estás de acuerdo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 signos de admiración solo al final. ¿Qué les parece la teoría política de estos mexicanos? Desde el mega rico, si no pueden, renuncien a esto. Propongo revocación de mandato para todos ellos los que no cumplan. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué les dice la realidad nacional? Pero hablábamos de las alianzas. El senador Beltrones ha criticado la falta de coherencia de las alianzas entre el PRD y el PAN. Cuando alguien va por... cita Elizondo Meyer Serra, que cita a Beltrones. Cuando alguien va por una carretera y no sabe girar el volante a la derecha o a la izquierda, termina haciendo un desastre y genera un accidente. Algo similar está sucediendo con algunos partidos. Solo que el senador Beltrones deja sin mencionar que su quehacer político a la hora del voto tiene con él al verde ecologista y casi siempre al panal. Bueno, dice, su metáfora se aplica también al PRI. Dice ser laico, pero ha apoyado la penalización del aborto en 17 estados. Esto ya es opinión de Elizondo Meyer Serra. Caramba, cuánto apellido. Dice, su metáfora se aplica también al PRI. Dice ser laico, pero ha apoyado la penalización del aborto en 17 estados. El PRI es una exitosa coalición de políticos de izquierda y derecha. El PRD y el PAN se tardaron en reconocer que las alianzas eran... Miren, en lugar de esto, les voy a decir lo que son las alianzas en la voz de veras, en este caso, certera, de Monreal Ávila. 2, 3 párrafos extensos. Miren, las experiencias aliancistas que en los últimos 20 años han alcanzado éxitos electorales, 3 de 10, rápidamente se diluyen y pierden fuerza una vez que se convierten en gobierno. Sacan al adversario común de palacio, pero no logran suplantarlo con un gobierno diferente. Hay alternancia electoral, pero no gobiernos alternativos. En las alianzas electorales en curso, el elemento más débil es el PRD, mientras que el PAN es el factor preeminente o dominante, no solo en términos de población gobernada, peso electoral, fuerza legislativa y estructura organizativa, sino por el hecho de que aquel, el PAN, detenta el gobierno nacional. Ese notable desequilibrio entre aliados impares
hace previsible un mecanismo de selección natural que Darwin y Adam Smith explicaron en su momento desde los ángulos de biología y de la economía. Biología y economía respectivamente, el beneficio mayor se lo lleva el más fuerte, mientras que el más débil obtiene un beneficio marginal y momentáneo. Si en una relación de pareja la parte dominante refrenda su poderío azotando y humillando a la parte débil, y ésta experimenta placer y gozo con los actos de crueldad y de dominio, estamos en presencia no de una unión progresista, sino de una relación sadomasoquista, y estas alianzas no son materia de la ciencia política, sino de la psiquiatría clínica. Aquí están ustedes viendo, pero claramente, lo que ocurre dentro de un hogar, en donde él se emborracha, en donde él insulta ya borracho, en donde hay violencia intrafamiliar, en donde él maltrata a la mujer se desquita con el mayorcito de los chamacos y así ellos también se van desquitando hasta que el chicampiano, el más pequeño de todos, le da una patada al gato, cuando menos. Pero cuando le dicen a la mujer, ¿por qué no te separas de ese que bebe, que te maltrata de palabra, que te maltrata psicológicamente, a lo mejor hasta físicamente con un manazo o dos? Ay no, ¿cómo voy a hacerlo? Somos católicos y nos casamos por la iglesia. Y esta casita de interés social es de los dos. Y de los 3 chamacos, 2 sí son de él. Ah, bueno, entonces ya tomaste el castigo del macho mexicano, del macho, como una droga. Ya no puedes prescindir de esa droga. Y así las alianzas. Aquí el macho es el PAN, aquí la hembra es el PRD. Ah, pero es el PRD, pero lo que son los dialoguistas, lo que son los migajeros, los que a base de hacer que un partido político se caiga en la derrota, hacen su propio medro personal. El Chucho Mayor dice, ¿es posible la alianza pese a la ambigüedad de Encinas? No, Encinas no es ambiguo. Encinas está procediendo a principios. Miren, hay tres personas, no voy a hablar de religión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, respetables para algunos, respetables para todos, según. Tienen el mismo discurso y prácticamente con las mismas palabras. Primero, Cuauhtémoc Cárdenas. Hay que ser fiel a los principios, no ir al poder por el poder, no claudicar. Esas alianzas son vergonzosas. Hay que mantenerse dentro de sus principios y no abandonarlos. Cuauhtémoc Cárdenas. Lo mismo dice López Obrador. Y dice lo mismo Alejandro Encinas. Exactamente lo mismo. No hay ambigüedad. Esto lo dice el Chucho Mayor porque talamantero como es, su origen está con Talamantes, el del ferrocarril, el del Frente Cardenista de Liberación Nacional, ferrocarril, que no era un partido político, sino
una franquicia que se alquilaba al mejor postor. De allí viene Chucho Ortega. Entonces habla de las alianzas. Ortega reveló que se reunirá con Madero para abordar varios temas, entre ellos la alianza del Estado de México. Nada más que se resiste uno de los tres que hablan de que hay que tener fidelidad a los principios, y en apariencia parece que sus palabras están respaldadas por sus acciones. Las de López Obrador y las de Alejandro Encinas. Yo no estoy tan seguro de que las acciones respalden lo dicho por Cárdenas, pero que en materia de dicho es exactamente lo mismo que López Obrador y lo mismo que Alejandro Encinas. Dice Madero, otro que tal, dice: las alianzas son una alternativa democrática válida, así que es falso que sean contra natura. Se está buscando, promoviendo en casos como el Estado de México, Coahuila, Nayarit e Hidalgo. Son casos muy concretos en donde estamos buscando el beneficio de los ciudadanos. Ya ha habido muchas alianzas. Digan ustedes si se han beneficiado los ciudadanos. Que se es ciudadano cuando se tiene un gobierno al que se manda obedeciendo, dijo el clásico. Exploran acuerdos Madero y Ortega. Relación sadomasoquista. ¿Quién va a ganar? Esto nada más para reforzar el dicho de todos estos políticos. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, conformó un gabinete de cuotas y cuates, como hizo Gabino Cue en Oaxaca, pero al cobijar a unos, descobijó a otros, y ahora los partidos de izquierda amenazan con romper con él. Sadomasoquismo puro. Maloba pagó cuotas a grupos políticos del PAN y del PRI. Pues viene del PRI, es priista. Del PAN y del PRI, que lo apoyaron en su campaña con nombramientos. Espérame, aquí está mal. Pagó cuotas a grupos políticos del PAN y del PRI que lo apoyaron en su campaña con nombramientos importantes. Es la sintaxis. Les paga con nombramientos importantes. Mientras que al PRD solo le dio una secretaría y a Convergencia no le dio nada. ¿Cierto o no lo que dice Monreal? Alianzas sadomasoquistas, en donde la gente no se beneficia en nada y en donde la democracia, que le llaman democracia al solo ejercicio de cruzar una papeleta, que ni siempre se respeta ni tiene la fuerza para hacer que las promesas de campaña y los compromisos se cumplan. Presidente del empleo, manos limpias, bajaré la tenencia del automóvil o la suprimiré, bajaré las contribuciones y entonces el pasado jueves Maloba reconoció que el nombramiento de Óscar Félix corresponde a una cuota para el grupo político de expriistas que encabeza el actual diputado local Patrón Montalvo. También Juan S. Millán, un ex gobernador, fue recompensado porque al hijo le dio un buen puesto en el gobierno, Mario López Valdés. También pagó cuotas al PRI por medio de Francisco Labastida, porque a 2 de sus hijos los nombró coordinadores de proyectos estratégicos y a su hermana
Rocío la nombró directora del Centro de Ciencias de Sinaloa y ahí sigue. Entonces, estas son las alianzas. Hay algunas que resultan naturales y estratégicamente positivas para la gente. Pero yo termino aquí con mi pregunta. La gente se ha beneficiado con estas alianzas, y si me dicen, o si yo pregunto, ¿cómo carambas todavía les creen? ¿Cómo todo México vota por este o por aquel? Y que en una esperanza irracional, lo que son las ganas de creer, dicen, creo que ahora sí. Miren quiénes son los crédulos que aguantan esto, sin pensar en un ejercicio de autocrítica que nosotros debemos hacer algo. Las masas sociales, las masas populares. El matutino reproduce una carta de un ciudadano, le voy a llamar así, que termina así: Victoria Pírrica, la de Ángela Aguirre, Victoria Pírrica, y al final, si quiere dar buenas cuentas, debe dar resultados comprobables y con honestidad. ¿Cómo ven? Estos se van a ir al limbo directamente. Son unas criaturas. Y finalizo, dejando todo esto para algún otro día, finalizo hoy diciendo de nueva cuenta esta muestra magnífica de candor. Propongo que se exija la revocación de mandato presidencial y de todos los diputados que no cumplan con sus promesas de campaña, sean del partido que sean. Si no pueden, renuncien. Para que antes de prometer las perlas de la naturaleza durante sus campañas, analicen bien lo que proponen, para que después no se olviden de las mismas y no los volvamos a ver con sus caritas sonrientes en los espectaculares y en todos los carteles que cuelgan en los postes y en todas partes donde los pueden colgar. Reenvíalo, por favor, si estás de acuerdo. Mis valedores, créanme, esto es México. A esos cándidos, y ya no estoy en el primer segmento, el segundo son sus mensajes. Para estos cándidos van dos promesas. Una, la del perredista que juega hoy en Baja California Sur por el PAN, el priista que juega por el PAN, y el perredista que juega por la coalición. Esto es muy importante, lo que prometen. Dice Díaz, ¿cómo se llama este Díaz Luis Armando? Candidato de la coalición, dice: he declarado cero tolerancia a la corrupción. ¿Y qué dice el priista también allá en La Paz, Baja California? Mis prioridades serán combatir la corrupción. Bueno, pues, ¿qué les parece si hablamos del taller de lectura que, como ustedes ya saben, está situado, se lleva a cabo en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín, de 1 a 2 y fracción de la tarde. Ahí los espero.
Allí no es cuestión de política de corto plazo, sino de alimentar nuestro espíritu. Por cuanto al centro de acopio del valedor, por ahora no se ha entregado efectivo, ni hay algunas otras cuestiones para algunos otros objetos, algunos alimentos, ropa y demás. Por ahora no tenemos nada, pero agradezco cumplidamente a la familia de la señora Socorro y a don Ramiro Reyes. Ánimo, don Ramiro. Y agradezco de corazón y de veras mucho a la familia Reyes. Ahora, los recados de ustedes. Rosa María Montes de Oca, de alguna forma usted y los que opinan coincidentemente con su criterio nos consideran un punto menos que tarados. Yo estoy de acuerdo con las alianzas, además que son legales, acaban con el cacicazgo del PRI. Rosa María Montes de Oca. Fernando Hernández. Valedor, lo de las alianzas es un ardid para ganar el poder, ya que después de obtenerlo se vuelven soberbios, dictatoriales y encerrados, custodiados por muchos guardias que es imposible acceder a ellos. Aquí en Naucalpan están haciendo en Loma Linda un puente y nos afecta demasiado y no hacen caso de terminarlo. Señora Lourdes Ríos, gracias. Maestro, parece que México no tiene esperanza. Habemos muchos mexicanos, pero divididos en ideologías, y las alianzas de la partidocracia es solo para enriquecerse y beneficiarse, pero el pueblo no les importa. Cada sexenio salen comaladas de ricos y a la gente le aumentan impuestos, alimentos, gasolina, etcétera. Cada día estamos peor. Sí, señora Lourdes Ríos, el diagnóstico es perfecto. El enfermito tiene una infección gravísima. Que pase la siguiente persona a dar su diagnóstico. Uy, este no amanece en su colchón. Qué infección bárbara. Otro. Pero nadie dice, ¿qué tal si vamos a la farmacia? ¿Cómo ven? A buscar, por supuesto, el antídoto. Jesús Acevedo. Todos los miércoles en la avenida Álvaro Obregón 240, Colonia Roma, en el Salón El Mercurio, se hacen actividades como cine debate y pláticas de política a las 19 horas. Lidia Mares Alonso. Yo como ciudadana me encuentro totalmente desubicada en cuestión política, porque con las alianzas no nos dejan opción para votar por alguien, partido, debe ser por algún partido de izquierda, porque el PRD tiene alianza con los partidos pequeños y esto no los beneficia, porque tampoco queremos ya nada con el PRD, menos con el PRI y el PAN. Lidia, por favor, hable por usted, diga no quiero, a menos que diga, que me aclare que tiene una organización de muchas gentes y habla por ellas, pero mientras no, hablen en singular. Ahora, el PRD, le recomiendo que estudie lo que es la izquierda en política. El PRD tiene de izquierda lo que yo tengo de budista zen. Eso no es izquierda. Ni hay centro izquierda, ni centro derecha. Hay que leer, hay que estudiar. Señor Alberto Mejía Aguilera, las alianzas se deben dar entre verdaderos cristianos y verdaderos comunistas, que son lo mismo, es decir, los que aman al prójimo como a sí mismos y no se dejan llevar por
¿por qué? Por juridicismos, a ver si lo dije bien, juridicismos antiéticos, es decir, por leyes antihumanas y mafufas. Hombre, también que iba y termina con lo mafufo. Señora Cárdenas, no es verdad y somos pocos. No es verdad que somos pocos. Somos muchísimos los que no queremos al PRI y es falso y tiene presencia en los estados. Y es falso que tiene presencia en los estados del norte. El PRI tiene 3 organismos corporativos de control de mexicanos: la CTM, Confederación de Trabajadores de México, la CNC, Confederación Nacional Campesina, y la CNOP, Confederación y la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Esos son organismos corporativos que controlan al sector popular, al sector obrero y al sector campesino. Están en todas partes y son votos duros. Así que claro que tiene presencia en todas partes. Y digo lástima porque estamos hablando política de corto plazo de los partidos políticos, y yo quiero que alguien diga aquí, oiga, vamos a hacer, porque bonito y fácil es el diagnóstico. José Medina, saludos, gracias. Señor José Galván, no me puede echar una miradita a ver si... Gracias. Señor José Galván, de las alianzas, yo creo que es el momento de que surja un partido que represente realmente al pueblo. José Galván, buscando delegar en un... Gracias. En un partido, en una religión, en un algo, en lo que sea, pero delegar. De las alianzas surja un partido. No, de nosotros surja algo, caramba. Arquitecto Jorge Fernández, todos los políticos quieren llegar al trono para tener y enriquecerse, son un asco de humanos. Bueno, Salvador Ladrillero Ramírez, aquí lo escuchamos en Valle de Chalco todos los domingos y le exigimos nos diga por qué el domingo pasado, domingo 6, no pasó al aire. Porque me fui fuera de la ciudad a una presentación radiofónica, pero les dije hace 15 días que no iba a estar ni aquí ni en el taller de lectura. Lo anuncié. Yo le exijo, Salvador Ladrillero, que me escuche cada 8 días. Claro que no es cierta mi exigencia. Óigame cuando quiera. Y dice, aquí nos estamos organizando, ya no delegamos. Tienen un promotor, porque el espontaneísmo no vale. Se necesita un promotor que nos diga cómo. Salvador Tabuada, usted critica a Ebrard y a López Obrador, ni Peña Nieto, usted critica a Ebrard y a López Obrador, ni Peña Nieto, entonces usted debe tener un candidato, entonces propóngalo. Ustedes y yo, 112 millones de mexicanos, en que podemos darnos un gobierno que mande obedeciendo. Jesús Hernández, ojalá que el maestro haga comentarios sobre el edificio para los senadores. No, hombre, ya. Y Jesús para todos los candidatos, como digo yo, ya ni tenemos el hijo Jesús. Gracias, señora Carmen y señora Socorro Barrera, porque nuestro encargado de la continuidad, Juan Carlos Osornio, me dice que ya me calle la boca, se lo agradezco, lo mismo
que a Crescencio Suárez en el control técnico, y que, como cada 8 días, en los teléfonos hayan estado con nosotros Jenny Holguín y Ana Olivia Benítez Jiménez, que no sé qué me está diciendo. Isabel también. Pues la señora Isabel, no sé si ella, no la conozco, benemérita, auxilia, pero nunca dice. Bueno, la señora Isabel, Jenny Holguín y la susodicha Ana Olivia Benítez Jiménez, mis valedores, a salir de la condenada mediocridad. ¡Ánimo!